Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Si a ustedes les preguntaran cuál es el edificio más odiado de la Ciudad de México o de nuestro país, ¿ustedes cuál nominarían? Sobre todo si se encuentran con un artista como el que nos acompaña hoy, que tiende a hacer un simulacro, como de explotarlo, quemarlo, lo que se les ocurra. Gustavo Artigas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer. Exactamente, ¿cómo llamas a este proceso? Es una pieza que se llama Voto para Demolición. Empezó en 2007. Fui invitado a la Trienal de Arquitectura, que es un espacio generalmente para arquitectos, pero en ese caso el arquitecto designado decidió invitar a una serie de artistas contemporáneos a hacer proyectos en la ciudad de Lisboa. Entonces, la temática en general de la Trienal eran los espacios vacíos, ¿no? Un poco el vacío urbano, espacios inactivos, ¿no? Y cómo reactivarlos. Pero yo generalmente trabajo de maneras contrarias a como se me plantea, entonces lo que decidí fue crear un vacío urbano. Entonces el proyecto consiste en hacer una votación abierta a una ciudad que yo no conozco, en este caso era Lisboa, primero viéndola a través de los ojos de arquitectos locales, ¿no? Entonces un grupo de arquitectos me muestran la ciudad, me muestran lo que puede ser tanto los logros como los defectos de la ciudad, y en base a los defectos voy encontrando como una serie de construcciones que pueden significar distintas cosas para la gente que los vive. De ahí hacemos una selección de 6 edificios, hacemos una votación abierta a la ciudad y después con esos resultados voy con el gobierno de la ciudad a hacer una propuesta de demolición de dicho edificio, ¿no? Como buscando precisamente borrar un posible error arquitectónico y crear un nuevo espacio vacío. ¿Generalmente son de verdad errores arquitectónicos o son como los más populares o los que vinieron a romper el entorno? ¿O por qué vota la gente? Es que hay muchos aspectos. Yo creo que trato primero de partir de un punto puramente estético, pero nuestra estética siempre está permeada de muchos factores que van más allá de eso, ¿no? En algunos casos son factores históricos, en algunos casos son factores netamente políticos y en otros casos sí pueden ser netamente defectos y faltas de urbanismo como tal. ¿El de Panamá qué fue? En el de Panamá es un proyecto distinto. Okay. El proyecto de voto para demolición se ha llevado a cabo en Lisboa, en la ciudad de Cádiz, en España, en Córdoba, en Argentina, en Ekaterimburgo, en Rusia, en Los Ángeles. ¿El Kodak? Y el Kodak Theater fue el que ganó ahí, por ejemplo, que es un edificio muy popular. ¿Y ese por qué? Porque yo creo que cada uno de los edificios que se van decidiendo van, ¿no? como tomando distintos carices de acuerdo a la ciudad en la que se presenta. Curiosamente, siendo Los Ángeles una meca de la producción cinematográfica, ese edificio resulta molesto para la gente que vive ahí por lo que representa como tal, como por su estructura. Digo, en una parte también es un mall, que es una cosa recurrente en los edificios que se suelen seleccionar en todo el mundo, ¿no? Pero básicamente creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Como llevarle un poco la contra a esa parte de la ciudad como una meca de producción cinematográfica y no forzosamente cultural. ¿Y los históricos? ¿O que tengan que ver así con un entorno político? Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Córdoba era muy claro. Córdoba es una ciudad muy horizontal, con pocos edificios más allá de 9 o 10 pisos, pero en este caso el edificio que fue el seleccionado era la Torre Ángela. La Torre Ángela fue construida dentro del periodo de la dictadura y fue ocupado también por muchos militares y familiares de militares. Entonces ahí no nada más se rompe como esta línea urbana muy claramente con esta torre que está también llena de antenas en la parte superior, pero que también tiene este tipo de aspectos, que es lo que te digo, o sea, puede uno lanzarse a hacer un análisis puramente estético, pero inevitablemente hay otros factores detrás de ellos que van saliendo, y esa es una forma para mí de conocer todas estas ciudades. Y ahora, ¿cómo ideas cuál será ese proceso de demolición? ¿Cuánto te lleva? ¿Qué tanta imaginación le echas para ver qué tan espectacular va a ser esa demolición? ¿Cómo es? A mí lo que me parece interesante y lo que planteo del proyecto, a diferencia de otros que he tenido, es que trato de ser muy humilde en mi aproximación a la ciudad. En otros trabajos de sitio específico uno generalmente llega y, si bien no impone su mirada, sí puede encontrar una serie de factores y discutirlos, ¿no? Entonces yo llego simplemente como un forastero
preguntando como la pregunta fundamental del proyecto, que es ¿qué edificio de tu ciudad te gustaría ver demolido? Ya de ahí empieza a ver, te digo, toda esta serie de factores, ¿no? O sea, cuál es la historia de la ciudad, qué es lo que llevó ¿no? a ciertos trazos, a ciertos desarrollos, cuáles son los intereses que están detrás de ellos, la política, las familias, las herencias, los dineros, todo ese tipo de factores. Y me lleva a conocer la ciudad como tal. Entonces, como te digo, la parte final es mi compromiso de entregar el paquete total de todo el proyecto al gobierno de la ciudad. Generalmente no consigo respuesta de ellos y entonces lo que hago es una simulación en video. La simulación en video es basada como, bueno, en efectos especiales, pero en demoliciones normales que se llevan a cabo de manera natural de otras construcciones. Oye, ¿y el proyecto entonces de Panamá? Cuéntame. Mira, en Panamá fui invitado por un curador cubano que se llama Gerardo Mosquera. Él es el fundador, uno de los fundadores de la Bienal de La Habana. Algo que encontré muy interesante es que el casco histórico de la ciudad de Panamá, ¿no? La primera ciudad de Panamá, ha sido totalmente barrida por 3 incendios en la historia, ¿no? Y vuelta a construir. Ese es un como fenómeno natural, tiene que ver con la construcción también, ¿no? Con las casas de madera. Y con ciertas cuestiones de vientos que hay también por ahí en la costa. Otro factor importante es la visión crítica que hay por parte de los panameños en su historia, en que dicen que pues, la independencia de Panamá, que era precisamente a lo que habíamos sido convocados como artistas, era o es un tanto artificial. O sea, siendo los intereses del Canal de Panamá lo que hacen que esa porción de tierra se independice de Colombia, no lleva el proceso que pudo haber llevado otras colonias en Sudamérica o en América, ¿no? En el cual hay una discrepancia con la colonia, con España o con Portugal, una guerra de independencia y un proceso en el cual existe esta independencia. Esto se debe como precisamente a estos canales económicos y pues a la influencia del mercado en lo que pudiera ser como tal una nueva ciudad con toda una estructura de impuestos, ¿no? Y de leyes que favorecería precisamente el desarrollo del país como tal, de un nuevo país. Entonces, lo que hago ahí es trabajar con el Museo de Historia de la Ciudad de Panamá. Y lo que hago es simular el incendio del Museo de Historia. Entonces, con eso lo que quería hacer era precisamente un poco llevar a ese extremo, ¿no? Decir, bueno, si es una historia artificial, podemos tal vez disponer de ella en un punto simbólico de desaparecerla, ¿no? Si el casco histórico ha sido borrado 3 veces, podemos borrar también todas estas cartas magnas, todos estos documentos y ver cuál sería la sensación entonces desde ahí como para construir una nueva república, ¿no? Un nuevo espacio como país. Estos proyectos tan explosivos logran captar la atención del público, pero ¿cómo reaccionan? Depende, por ejemplo, el de la votación es una cosa como muy gradual, ¿no? Se va desarrollando de una manera muy paulatina y la gente se va sumando poco a poco. Por ejemplo, en el de Panamá sí fue una cosa de choque, fue un trabajo también muy arduo pues de trabajo con todo tipo de autoridades para lograrlo. Fue cerca de un año de trabajo, 4 o 5 visitas a la ciudad de Panamá, hablar con todas las instancias, o sea, desde los representantes de gobierno hasta con el cuerpo de bomberos, ¿no? Entonces, a partir de eso se van sumando, ¿no? Como distintos grupos, de acuerdo también a la pertinencia de la idea. O sea, uno como artista empieza a saber que la idea puede tener una posibilidad o que puede ser o está tocando un punto en común cuando se está logrando desarrollar. Y por ejemplo, una anécdota de este caso es que uno de los partícipes más asiduos fue el jefe de bomberos de la ciudad de Panamá, que de alguna manera me decía que también había un desdén por parte de las autoridades en tomar ciertas medidas, ¿no? Precautorias en esa clase de edificios, entonces que sabía que de alguna manera mi pieza iba a ayudar a hacer evidente ese tipo de cosas, ¿no? Supongo que a ciertos políticos también les puede llegar a incomodar, ¿no? Sí se podía llevar hacia un lugar incómodo, pero digo, fue muy curioso. Por ejemplo, este jefe de bomberos me dice, bueno, tú ya tienes todo planeado, todos los efectos especiales, el humo, todo cómo va a pasar.
en vez de mandarte a 2 camiones de bomberos que van a saber qué va a pasar, tú me vas a llamar o me va a llamar cualquier persona y te voy a mandar 2 carros de bomberos que no saben que esto es un simulacro. Y así llegó incluso a las noticias, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces los bomberos llegan y a cierto momento los tenemos que detener porque, bueno, la segunda causa de desastre después de un fuego es también el agua y los bomberos que tienen que entrar a salvar a la gente, ¿no? Entonces tuvo que haber un momento de detener la acción como tal y, bueno, aclararla un poco. Pero sí, se va permeando incluso a las noticias y funciona como una especie de, digamos, como de publicidad inversa, como si pensamos en la psicología inversa. La gente empezó a ir al museo de nuevo porque pensaba que se había quemado, porque pensaba que tal vez ya no estaba ahí. Entonces funcionó también desde ese punto para reactivarlo como un espacio. Oye, ¿y cómo reaccionó la gente? O sea, es ver en las noticias que se está quemando un edificio tan importante para tu ciudad. Pues sí es. Y aparte lo asumes, ¿no? Como en verdad se está quemando. Sí, es fuerte. Fíjate que fue curioso porque la forma en que se planteó también en las noticias, como en otros aspectos, estuvo muy planeado y muy pactado. O sea, hay un factor sorpresa y hay un factor humano que siempre tiene un carácter de riesgo en mi trabajo, pero también hay un gran trabajo de organización y de planeación. Entonces, la forma en que se fueron presentando las cápsulas, por ejemplo, en las noticias, bueno, se quemó en realidad el Museo de Panamá y se iban a corte y luego regresaban, bueno, pasó esto y luego decían, no, bueno, en realidad esto es una pieza de arte y luego así iba como desdoblando la información, de tal forma que la gente sí tenía como un impacto y luego se daban cuenta que iba hacia otro lugar, ¿no? Y que lo que buscábamos era más un hecho estético que una violentación como tal, un repensar la historia. ¿Eres un artista del riesgo? En una parte me gustan esos factores. Yo creo que 2 líneas muy, muy claras en mi trabajo son el juego y el desastre, como tratando de encontrar 2 puntos que están aparentemente muy distantes, o bueno, podemos pensarlos como puntos distantes, pero que se unen en muchos lugares y que creo que cuando logro hacerlo, precisamente creo plataformas desde las cuales la gente puede ver cosas muy serias de una manera mucho más relajada y cosas relajadas de una manera un poquito más serias, ¿no? Como con un cariz mucho más estructurado en muchos sentidos. Entonces, eso siempre me ayuda a darle cierta intensidad a los proyectos, que hace que la gente se involucre, que se lleven a cabo y que también después se sigan manteniendo como piezas en video, fotografías o referencias de trabajos de arte. Esta gran propuesta que ha abierto puertas en todo el mundo. ¿En dónde te pueden seguir? Facebook, Twitter, no sé, alguna cuenta. En mi sitio de internet, gustavoartigas.com, pueden encontrarme en Gustavo Artigas, en Facebook, igual en Twitter, en el sitio de la Galería Hilario Galguera también, ahí generalmente, bueno, y si no, googleando de repente pueden encontrar algunas cosas, ¿no? Incluso raras para mí. Hace poco encontré un artículo en japonés que no he podido traducir, pero se ve alguien que me hablan ayuda, de mí, bueno, hasta me arriba, dicen, ¿no? Sí, ahí dice que es algo de mí, no sé si sea bueno o malo, pero... Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con ustedes, no le cambien. Me falta ver crecer a mi hijo, me gustaría tener otro hijo también, viajar un poco más, tal vez hacer una película o 2, tal vez hacer un libro o 2 también. Gracias por seguir con nosotros. El artista de lo prohibido que incita a la transgresión, ¿algo así, Gustavo? Pues yo creo que soy un artista que busca hasta cierto punto transgredir ciertas barreras, primero personales. En mi trabajo hay ciertas cosas que me causan fascinación, que tal vez debieran causarme miedo y viceversa. ¿Cómo qué? Como pueden ser ciertas instancias de juego en las que creo que pudiera llevarme a un exceso, por ejemplo, ¿no? Ciertos riesgos o ciertos desastres que me parecen muy, muy estéticos. Recuerdo
la escuela haber leído un texto de Walter de María, un artista que falleció recientemente, si mal no recuerdo, de Estados Unidos, donde bueno, dice que los desastres naturales han sido vistos de una manera equivocada y que son grandes despliegues de energía y grandes hechos estéticos en sí mismos, ¿no? Que se nos afecten de una cierta forma u otra, tienen que ver con otra cosa. Entonces, de repente, ese tipo de circunstancias siempre han estado dentro de mi trabajo, ¿no? Como esa fascinación, más allá de lo que tenga que ver con lo abyecto, tiene que ver con esa posibilidad de la fascinación con ciertos aspectos, ¿no? Como esa posibilidad del hecho estético en la forma de ver y no tanto en lo que se ve, ¿no? O sea, por ejemplo, la muerte o un desastre natural, ¿cómo lo interpretas en esta visión artística? ¿A qué te lleva? Por ejemplo, en una primera etapa de mi trabajo, sobre todo en los 90s, estaba muy fascinado con el sonido como una posibilidad de crear imágenes. Entonces, eso me llevó a hacer una serie de intervenciones sonoras, una serie de mecanismos que producían ciertos sonidos que tenían que ver con lenguaje y demás. Posteriormente, mi trabajo se va a lo que ahora se llama o se conoce como arte relacional, pero a lo que iba es que, por ejemplo, en esta idea del sonido, se había quedado pendiente una pieza que siempre quise desarrollar y que desarrollé hasta 2007, que se llama Sirena. Entonces ahí lo que hice fue recuperar un par de cuerdas vocales de un cadáver que había sido abandonado, y lo que hago es someterlas a un sistema de sonido, un sistema de audio, más bien de aire, que hace que esas cuerdas vuelvan a sonar. Entonces es como una voz después de la voz. Entonces digamos que mi trabajo tiene que ver con esos aspectos, o sea, como llevar hacia un lugar no esperado un factor como ese, como unas cuerdas vocales humanas, tratarlas literalmente como un instrumento de viento, un instrumento musical. Y entonces se convierte en eso, o sea, en un llamado de las sirenas, en una tradición casi de tragedia griega, o la sirena como un sonido precautorio, ¿no? De una ambulancia o algo así. Entonces, esos factores como de repente tienen que ver en el trabajo de esa forma, o sea, como de esa manera es como los voy llevando, por ejemplo. ¿Te satisface más la instalación, el video, la fotografía? Me satisfacen igual, me satisface que la idea se pueda llevar a cabo y cada idea va fijando como sus cursos. Hablando pictóricamente o más en cuanto a disciplina, siempre se dice que un artista debe saber ser guiado por el material, ¿no? Yo creo que uno como persona debe esforzarse pero no forzarse, y lo mismo pasa con los materiales, lo mismo pasa con las disciplinas, las técnicas, y con las personas también. Entonces creo que de acuerdo a la idea voy llevando a cabo como esos factores, y puede ser en un caso una instalación, pudiera ser un sistema de audio, puede ser un video o puede ser un evento como los que estamos platicando, que son procesos mucho más amplios que tienen que ver ¿no? con mi devenir en un lugar específico y con ciertos actos de voluntad que se van, digamos, contagiando a un cierto grupo, que es el que me ayuda a llevar a cabo todos estos procesos. ¿Cómo empezaste tu carrera? A lo mejor desde muy jovencito, ¿no? En la escuela, ¿por dónde empezaste? Hace poco estaba con un grupo de amigos discutiendo eso, y creo que todo empezó en segundo de primaria, porque estaba yo perdidamente enamorado de mi maestra. Y ¿Cómo se llama? Ella se llama Erika Daniel, si mal no recuerdo. Ajá. Y ella tenía una fascinación por el arte y notaba capacidades de dibujo en mí, entonces yo me esmeraba muchísimo por hacer muy buenos dibujos. Incluso llamó a mis padres, les dijo, bueno, muy buen dibujante, deberían meterlo a clases de pintura o demás. Entonces yo creo que esas cosas van marcándolo a uno, ¿no? Yo estaba seguro que ella estaba perdidamente enamorada de mí también, pero el semestre siguiente dejó la escuela y se casó con su prometido y demás, ¿no? Desde ahí lo prohibido. Sí, yo creo que uno siempre en lo que hace, digo, cuando está en un lugar correcto, sí hay una forma de seducción muy particular. O sea, uno entiende que tiene una cierta capacidad y eso te da posibilidades no solo de aportar cosas al mundo, sino que el mundo también te aporte a ti. Entonces, puede ser como una anécdota muy simple, pero ya desde ahí estaba eso. Digo, en realidad lo dejo un buen rato y es hasta
ya casi finalizada mi adolescencia, si es que se acaba de alguna manera. Tuve un grupo de rock. ¿Qué tocabas? Tocaba rock, punk, tocaba la guitarra. Tuve un grupo un tiempo, no funcionó como tal, digo, tocamos en los lugares de costumbre que existían, Rocotitlán, demás. ¿Cómo se llama? El grupo se llamaba Orquídea Negra. Orquídea Negra. Nos presentamos, digo, pocas veces, pero sí logramos estar un poquito ahí en eso que se trataba el rock mexicano en esos principios. Estoy hablando de 89, 90. ¿Y cómo asimilaba, por ejemplo, ahí tú cómo asimilabas al público, las fans, todo este rollo musical, etcétera? No sé, yo creo que siempre hay una parte de como todo trabajo, o sea, siempre hay esa parte que puede ser muy seductora de eso, pero creo que como en otras cosas, básicamente a uno lo que le tiene que gustar es hacer música y ensayar mucho. Entonces, si no cumples con esa parte, las otras no vienen, ¿no? Digo, de repente me toca dar talleres a artistas jóvenes y pues les hago un poco el juego de que todos quieren sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Pero para tener el sexo y las drogas, primero hay que ser rock and roll y hay que ser muy buen rock and roll. Entonces, yo creo que en esos tiempos también ya empezaba una disciplina que tenía que estar muy, muy clara. Es un trabajo como cualquier otro, hay que practicarlo mucho. Claro, si se hace de manera correcta, pues vienen todas esas cosas, ¿no? Viene pues la fama, viene cierto reconocimiento, ¿no? Que por ejemplo en la música no logré, pero después de entrar a la carrera en la Academia de San Carlos, a mediados de la carrera ya empezaba a dar ciertos frutos la carrera como artista visual. E hiciste residencias en Canadá, Suiza y Johannesburgo, ¿no? Sí, entre otros lugares, también en Finlandia y demás. Ha sido como formas muy, muy especiales de poder adentrarme a otros puntos, ¿no? A otras formas de hacer arte, a otras formas de ver. También les hago la broma después de cierto tiempo de que ya llevo un rato en alguno de esos lugares, que me gusta encontrar el pequeño mexicano que cualquier otro extranjero lleva adentro y viceversa, ¿no? Como el pequeño sudafricano que puedo tener dentro de mí. ¿Y qué te blanco, encontraste? negro. He encontrado muchas cosas como desde rabias muy particulares a ciertas cosas, injusticias muy marcadas, gustos por ciertas cosas, perversiones, incluso espacios también de intercambio y de cariño y de afecto, ¿no? Yo creo que los humanos y todas las civilizaciones somos básicamente lo mismo, pero tenemos formas distintas de resolver esos problemas, ¿no? De darles la vuelta. Entonces eso es lo interesante también de viajar y sobre todo de trabajar. O sea, creo en ese tipo de turismo que es un turismo laboral. O sea, en realidad uno va a trabajar y es tratado no como turista, sino como un extranjero, ¿no? Entonces la aproximación es diferente. No te llevan a los lugares que debes ver nada más y no te dicen, bueno, este es un buen lugar para comer, está cerca de donde estás trabajando, ese tipo de cosas. Entonces es un día a día muy diferente ¿no? A esa exotización que puede hacer otro tipo de viajes. Fuiste curador del Carrillo Gil y vienen varios proyectos interesantes. Bueno, ahorita tienes uno, viene el Museo del Chopo, también en Texas tienes por ahí ya un trabajo. Invítale a la gente, ¿qué es lo más extraordinario que estás por presentar? Pues yo creo que lo que sigue siempre. Acabo de terminar un proyecto muy largo que fue precisamente la última entrega de Voto para Demolición en la ciudad de Fort Worth. Y ahí incluso logré presentarme ante el Consejo de la Ciudad, ¿no? Entonces ahí se ha llevado el proyecto a un punto que ya no nada más se queda en esta parte de participación y de simbolismo de derruir un edificio democráticamente, sino que ya se ha llevado a una instancia mucho más práctica en la cual ya estoy trabajando con arquitectos en la ciudad para otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces se ha desarrollado de una forma muy interesante y estoy seguro que en 2014 y 2015 se dará otro tipo de proyectos, otro tipo de activación, pero ya en base digamos, a una nueva consecución del mismo proyecto. Estoy planeando algo también para la Galería Hilario Galguera, que probablemente sea una primera aproximación a un nuevo grupo de obras, a un nuevo cuerpo de trabajo monumental, ¿no? En el cual básicamente se va a hablar de cosas ocultas, ¿no? Pero de manera monumental. Entonces, bueno, ya será una sorpresa en la que verán a mediados de año. Y con el Museo del Chopo hay un proyecto que también será de gran envergadura,
y estamos viendo todavía si se desarrolla en 2014 o 2015, ¿no? Eso es algo de lo que se podrá ver, al menos aquí en México, ¿no? Gustavo tiene para rato, pero primero vamos a la sección de los 7 pecados. Yo te voy diciendo cada uno, disfrútalo. Qué difícil. Creo que ya me había librado de la religión. Nada, pero nada. no se puede, ¿verdad? Esta es la parte divertida. Ah, venga de ahí. Te voy diciendo cada uno. Gula. Sí. Gula. Y tengo que hacer que como pensar en decir... Lo primero que piensas cuando te digo gula, ¿qué es? Gula, es que no sé. No me viene nada a la mente. Soy muy malo para los pecados. A ver, lujuria, prueba. Lujuria, mi mujer. Esa es mi mujer. Pereza, Pereza, falta de trabajo. Nada más. soberbia, Soberbia, exceso de trabajo. avaricia, Avaricia, no pensar en arte. envidia, Envidia, probablemente no pensar. ira, Ira, también sería falta de trabajo, igual. ¿qué te falta por hacer? ¿Qué me falta por hacer? Me falta trabajar mucho, me falta pasar mucho tiempo con mi mujer, ¿no? Me falta ver crecer a mi hijo, me gustaría tener otro hijo también, viajar un poco más, tal vez hacer una película o dos, tal vez hacer un libro o dos también. Será un placer que nos vengas a contar tus nuevos éxitos o tus nuevos proyectos. Un placer tenerte aquí. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla bien.